Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su canal Las Voces del Pueblo. Bien, hoy nuevamente nos trae a colación un hecho dantesco como es la pérdida de la vida de uno de los nuevos venezolanos que se incorporaban a la vida, un niño, un nuevo nacido, a saber son más de 8 quienes han fallecido recientemente en la Maternidad del Sur en el estado Carabobo. Se encuentra con nosotros la señora Carelvis Dos Ramos y el señor Orlando Salas, quienes recientemente pues vivieron todo un periplo de sufrimiento y angustia con su pequeño bebé recién nacido en una condición precaria de salud, y que tristemente pues la narrativa que ellos nos van a dar nos ubica en cuál es el nivel de deterioro, cuál es el nivel de ausencia del derecho a la salud e inclusive del derecho a la vida en el que tristemente las erráticas políticas públicas nos han sumido. Bienvenida señora Carelli, bienvenido señor Orlando. Cuéntenos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, mi bebé nace y por una complicación... ¿Cómo se llamaba bebé? José Miguel Sala Don Ramos. José Miguel Sala Don Ramos. Él tiene nombre, tenía ya personalidad jurídica por haber sido nacido, así que es una vida que se pierde, perdón. Es trasladado, luego que nace, a un centro médico hospitalario llamado Egorno Serre en la ciudad de San Carlos. San Carlos Cojedes. San Carlos Cojedes. Allí comienza nuestra travesía terrible. Es ingresado a la sala. El bebé se va a horas de la noche con el PAC y yo me quedo en el recinto privado donde... ¿Cuál fue la causa de que ingresaran a José Miguel a ese centro de salud? Tenía un distrés respiratorio. ¿Qué tiempo tenía de nacido José Miguel? 27 semanas. ¿De nacido? De nacido tenía solo horas. A la hora, al ver que no respondía bien y seguía con el distrés, decidieron trasladarlo. Bien, de acuerdo al Código Civil se tendrá por nacido. Entiendo. Ok, ¿qué más ocurrió, señora Carelli? Bueno, el bebé pasa la primera noche en el recinto hospitalario de Egorno Serre. Allí está acompañado de su papá y de un familiar, de una prima. Debido a que yo estaba en el proceso de recuperación, de una cesárea con esterilización. Bueno, esa parte creo que la puede explicar mejor el padre. Impresionantes son las condiciones de salud que hay, porque directamente allí, por todo lo que pasan los padres y los nacidos en ese momento, básicamente hay que denunciarlo porque de verdad no están las condiciones para esas madres que están recién cesareadas, que están recién dadas a luz, duermen en el piso. ¿En el piso? En el Sí. piso. Eso sí lo pude comprobar yo en la segunda madrugada cuando llego que mi bebé se estaba descompensando en el sitio. Yo llego a las 2 de la mañana del día siguiente. ¿Eso fue en dónde? En San Carlos. En San Carlos, en el museo. En el museo. Cuando veo mi prima está durmiendo en el piso, acompañada de las madres que entraban a esa sala a darle pecho a sus hijos, pero entonces las condiciones antes eran tiradas en el piso, donde pasan ratas, cucarachas. Ay, terrible. Y bueno, nunca llegué realmente al baño, pero según las narrativas de las otras madres no hay baño, no hay poseta, o sea, lo que hay es el séptico y muchas hacen sus necesidades en la ducha. Hacemos un llamado a la reflexión, en primer término a la sociedad venezolana, a reflexionar sobre los niveles de degeneración a lo que hemos llegado, en donde los centros de salud que se supone, por analogía, deberían tener unas cualidades de higiene coherente con la función que prestan, pues se encuentran en condiciones verdaderamente paupérrimas, insalubres y profundamente desasiadas. Señor Orlando, ¿tuvieron esta situación adversa en el centro de salud en el estado Cojedes, en Tinaquillo? Las condiciones de insalubridad, no había posetas, ratas y chiripas, las mujeres en el piso recién paridas o por parir, conviviendo con ratas, cucarachas y bueno, durmiendo en un cartón. Se van de allí por las condiciones de insalubridad. ¿A dónde se van? A Valencia. A Valencia, específicamente. A la Maternidad del Sur. A la Maternidad del Sur. Sí. Bien. Las condiciones son bastante favorables allá en el sentido de la limpieza, cumplen con los equipos. Es un centro que está mejor capacidad.
Ajá. Y Mayor está más capacidad. adecuado al tema salud. Totalmente, absolutamente, de verdad que sí. Pero falta la humanización por parte En el personal. del personal. O sea, Eso que sí gestión hay que humana no ha denunciarlo. hecho un buen trabajo en seleccionar al personal allí. Para nada. Para nada. Ahí de verdad que sí, el centro de verdad es bastante, mucho más limpio. Sí tiene sus condiciones como Sus debilidades. sus digamos. debilidades, porque no todo es perfecto, pero sí la humanización hay que ir. Ahí es donde nosotros caemos o sea, en víctima, en ser víctima de lo que nos pasó, porque nos pasaron al niño a una unidad de intensivo medio a intensivo, Ujú. ¿ok? Y nos los pasan ni siquiera en una incubadora, nos los pasan es a una lámpara donde tenían que arroparlo con las sábanas que nosotros llevábamos, Ujú. en las cuales es un neonato, o sea, Ujú. necesitan cierta temperatura para poder. Había mucho frío en el sitio donde lo colocaron. Siempre las temperaturas son muy bajas allí en esos centros, y de verdad que en las condiciones allí, y no porque no había la unidad que él necesitaba para el momento, sino que no tenía las condiciones de higiene, en las cuales cuando nos nos percatamos de la situación, yo salgo a buscar Herdec y gasas y compresas para hacerlo. Si no, hasta dentro de 8 horas posteriores es que le hacen el O sea, teniendo los Es recursos. decir, Teniendo si los no recursos. tienes recursos económicos para comprar los materiales para que puedan atender a tu familiar, a tu hijo, en este caso a José Miguel, un neonato, sencillamente no lo atienden, sino 8 horas después que hay la fusión. No. Nosotros dimos inmediatamente los insumos cuando nos pidieron. Y de verdad a nuestro hijo no le faltó No le absolutamente faltó nada, gracias. insumos, Gracias gracias a a la ustedes. colaboración. Y a gracias a las nosotros, personas. a las personas que nos ayudaron. Nos apoyaron. ¿Qué quiero y reflejar? bastante En el apoyo. centro de salud no hay los insumos. No, Afortunadamente, Carelvis y Orlando tuvieron el cómo, sus familiares y amigos los ayudaron económicamente y los ayudaron con los insumos, gasas, inyectadoras, qué sé yo, las cosas que se usan en un hospital, y fue como ellos lograron que se les prestara medianamente la atención a José Miguel, su es hijo. que no le prestaban atención. Precisamente le dimos las compresas y las inyecciones al mediodía. Ya mi hijo tenía fue a las 9 de la noche que la cambiaron de sala. Hasta el mediodía tenía 16 horas ya en esa cuna y él temblaba del frío. De frío. Ahora, Y- un niño que tiene una deficiencia cardiorrespiratoria y lo colocan en un clima tan extremo, sin los cuidados de una incubadora y sin la temperatura, pudiera estar presentando una neumonía, pudiera Claro, estar es presentando la una... primera contraindicación. Es la Entiendo. primera contraindicación. Cuando uno tiene un problema respiratorio, lo primero que contraindica son temperaturas muy bajas. Queremos destacar que la licenciada Carelvis es conocedora del medio en virtud de que ella es bioanalista, es decir, que está hablando con conocimiento de causa, es su medio de desenvolvimiento. Mucho más el tema de la salubridad, de la higiene, inherente a la infectología, bacterias y todo este tipo de cosas, y es por ello, bueno, que procuran ir a un centro en donde consideraron, pues, podrían salvar su vida, la del niño José Miguel, y tener unas condiciones de salubridad más o menos acordes. Sin embargo, José Miguel muere allí. ¿Por qué muere? Por falta de humanidad. ¿Por qué? Porque veníamos por el tema de la limpieza de la incubadora. O sea, la incubadora estaba disponible, le hacía falta limpieza. Nos lo notifican al mediodía en la visita, ¿ok? ¿Qué les notifican? ¿Que le falta Que le limpieza? hace falta limpieza. ¿Para que ustedes la limpien o qué? Él se sale de la sala a buscar los insumos. Llega en la misma visita. En esa Los misma- insumos para limpiar para la incubadora. limpiar la incubadora. O En sea, el esa familiar misma- tiene que comprar los insumos Sí. para poder hacerle mantenimiento. Sí. Oye, Y en qué esa bárbaro. misma visita, cuando él sale y entra, dejan a mi hijo sin agua. Que el agua es necesaria para generar el oxígeno de su sistema de CPAP. Sin agua en el sistema de oxigenación. Exacto. Es decir, y no es porque no le estaban tenía. suministrando oxígeno. No le estaban. En el mismo. ¿Quién era responsable de que ese sistema CPAP estuviera permanentemente habilitado para los salvar la... doctores, la entrega de guardia, los No, o informes, sea, ¿no? me pasaron, a mí en mi caso, todas las órdenes médicas para exámenes y todo, siempre lo firmaba otro pediatra o otra persona fuera De la guardia. de la guardia o realmente del recinto, pues, de los cuidados intensivos. ¿Será que son practicantes del artículo 8 y todavía no tienen firma
todavía no tengo son respuesta médicos de eso. graduados y no tengan Pero firma, es posible. Al Bueno, comparar con otros eso padres, eso las hay que órdenes, investigar. exacto, y al comparar con otros padres las órdenes fue que pude evidenciar los nombres de los verdaderos neonatólogos que estaban a cargo de mi hijo, porque a mí nunca me firmaron una orden. ¿Quién es la persona responsable de la vida de su hijo, literalmente hablando? Mire, dentro del recinto los neonatólogos y las enfermeras que están allí. Específicamente. Porque prácticamente te aíslan a tu hijo y no hay manera, o sea, solo te dan una hora para evidenciar el estado de tu hijo y te dan un informe durante esa hora. Después el resto del día tú no sabes nada de tu hijo, o sea, tu hijo prácticamente está secuestrado. Y por ejemplo en mi caso yo me iba todos los días a las 3 de la mañana a ver, y era efectivamente mi hijo estaba llorando esa hora porque era la hora en la que yo me paraba a comer cuando estaba en gestación. Y las respuestas de las enfermeras eran, ay, ahí está como lo dejó. Wow. O yo estoy aquí, yo le decía, yo estoy aquí, puedo pasar a calmarlo, ¿ok? Y ellos lo que me decían es, ajá, yo sé que estás ahí. Usted presume que existió una mala praxis médica en el Claro. caso de su hijo. Bien. Falta de humanidad, mucha humanidad, porque tratamiento tuvo, todos los recursos tuvo. Cuando se quedó sin agua no era porque yo no le había suministrado el agua estaba, simplemente fue descuido, Entiendo. ¿ok? Y todos sus valores, por ejemplo, la saturación, cuando él estaba estable estaba en 100, estaba sobre 100 o 96, sobre 85, cuando estaba... Si de aquel lado de la pantalla está el gobernador Rafael Lacaba, si de aquel lado de la pantalla está la ministra o ministro de Salud, no sé quién está ahorita, no ha cambiado bastante, sin que ninguno hasta la presente haya visto una mejora sustancial en ese derecho establecido en la norma constitucional, a tenor de lo que establece el artículo 83, que es el derecho a la salud, y en el caso que nos ocupa el derecho a la vida, también constitucional de acuerdo al artículo 43. Nosotros vamos a exhortar al ciudadano gobernador Rafael Lacaba, con el debido respeto, a que por favor se aperture una investigación en el caso de la señora Carelvis y del señor Orlando y de José Miguel, tristemente un neonato fallecido. Pero también nos refieren que más o menos 8 niños han fallecido en menos de 15 días en el materno infantil en la maternidad del sur. Quisiéramos saber qué está pasando. Es importante que la sociedad venezolana y en particular la sociedad valenciana pueda tener acceso a la salud de una forma segura, que ir a un centro de salud no represente morir, que un centro de salud no represente ir a la ruina, vender la casa, el carro, la nevera o lo que tengas que vender para poder salvar la vida, porque es un derecho que está establecido en ese pacto social que hemos llamado Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, vamos a exhortar al ciudadano fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, quien ya nuestro equipo técnico está preparando los debidos informes para hacer la solicitud pertinente de una investigación respecto de las situaciones antijurídicas que pudieran vislumbrarse en este nefasto caso en donde ha perdido la vida José Miguel Salas Ramos, niño recién nacido, producto de una presunta inhumanidad y de una presunta mala praxis por parte de algunos miembros de este centro materno infantil del sur de Valencia. Si te gustó este video, por favor, dale like y recuerda, suscríbete. Solo el pueblo salva al pueblo. Gracias por escucharnos. Humanízate.